El modelo OSI como tal es un estándar internacional. Hace tiempo atrás, o sea, yo creo que muchos de nosotros, algunos más bien, algunos de nosotros sí lo habremos visto y los más jóvenes no tanto, pero era un problema en general hacer que diferentes dispositivos se comunicaran, porque no había un estándar. Entonces, hay una organización internacional que se llama ISO y ellos pusieron lo que es este tipo de modelos para establecer la comunicación entre los diferentes dispositivos. Básicamente es un estándar para sistemas, para interconexión de sistemas abiertos que nos permite a nosotros lograr que dos equipos se comuniquen. Ahora, tú quieres comunicarte con otro equipo, lo único que tienes que seguir es cumplir con las normas del estándar. Obviamente, estos estándares están basados en otros esquemas, lo que son los protocolos y unos documentos que se llaman RFCs, que es la referencia a no lo del SAT, que es para el pago de impuestos, sino es una referencia a documentos que establecen las características que debe de tener cada. Existen diferentes protocolos que básicamente vienen como el lenguaje de comunicación que tiene los equipos o los dispositivos. Estos protocolos, dependiendo del punto donde estén dentro del modelo, sí, pues existen protocolos para cada una de esas partes. Entonces, bueno, el modelo como tal tiene 7 capas. Básicamente, la primera capa viene siendo el método de transporte o cómo es que se conecta un equipo con otro. Hay varios tipos, ahorita los vamos a revisar, pero a grandes rasgos son los cableados y los cables. Posiblemente tienes una parte que es un intérprete entre lo que es lo físico y lo lógico, que es la capa de enlace. De esta manera se establece un criterio muy puntual, que es el de las MAC-adres, que si lo resumiéramos sería el identificador que tienen todos los dispositivos, como huella digital. Luego tenemos la capa de red, que su función principalmente es darle un direccionamiento lógico, que es la dirección IP, y tiene lo que es el enrutamiento y el manejo de tramas y paquetes. Posteriormente tiene la capa de transporte, que hace referencia ya a las aplicaciones. Y aquí tenemos dos protocolos únicos, que es el TCP y el UDP. Eh, la capa de sesión, que lo que hace es establecer, cada enlace de comunicación establece un método de control que permite administrar las diferentes conexiones. Luego tenemos la capa de presentación, que en términos generales es traducir lo que viene de un lenguaje que es a un idioma que tenemos las personas. Y posteriormente viene una parte de la capa de aplicación, que viene siendo todos los programas que nosotros utilizamos como clientes de otro extremo para poder explotarlos. Yo aquí añadí dos capas adicionales que son sobre las cuales desarrollo todo mi metodología para hacer un hack cinético, que es el método que uso se llama KISS, que significa Key That Simple, que mantenerlo de la manera más fácil o buscar la manera más fácil de hacer las cosas. Todo el mundo hemos escuchado de la capa 8 y no se los explico. La capa 8 es el usuario, la persona que utiliza las aplicaciones. No, normalmente cuando se menciona es un error de capa 8 por algo hizo el usuario. La mayoría de las veces los usuarios establecen que ellos no generan ningún tipo de problema, cuando la realidad es que la mayoría de los problemas que se tienen con diferentes partes de los equipos vienen generadas por los usuarios. También tenemos otro punto muy importante que también se refiere a personas, es la parte de la ingeniería, la parte tecnológica, que es la capa cero. Yo me refiero, aquí tenemos grandes rubros en la capa cero. Primero tenemos las personas que diseñan el producto, llámese programas, llámese equipos. No importa qué tan buenos sean, siempre va a haber algo que no contemplen esas personas. Entonces, eso que contemplan
lo identificamos como una vulnerabilidad, que quien logra identificarlo, hay personas que existen metodologías de vulnerabilidad, pero también existen personas que las pueden identificar sin seguir ninguna metodología, porque su pensamiento actúa de manera diferente. Entonces, tenemos la parte de diseñadores o la ingeniería que genera los productos, tanto en software como en hardware. Posteriormente tenemos también la parte de las personas que administran o usan los productos, pero como clientes de tecnología. Estoy hablando, cualquier persona que esté en un equipo, no, si no hace una configuración adecuada o deja las configuraciones que están de fábrica de los productos, tanto en hardware como en software, bueno, es una de las partes que más explota realmente. Las vulnerabilidades que generan las personas que hacen las instalaciones, configuraciones o los que administran la tecnología. Entonces, cuando hablamos de un error de capa cero dentro del modelo OSI, estamos hablando de un error de una persona que configuró los equipos o un error de diseño. Bueno, comenzando en la parte más básica del modelo OSI, tenemos la capa física. Ok. Voy a ponerles un pequeño video y posteriormente vamos a analizarla en algunos puntos importantes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al videoblog resumen de la capa física y los medios de red. Mi nombre es David Moreno, soy alumno del Colegio Tajamar, del curso de Cisco CCNA Routing and Switching, promoción 2018-2019. El esquema mostrado es una pequeña guía de los aspectos sobre los que vamos a profundizar en este trabajo. Comenzamos para poder colocar en contexto la capa física con el modelo OSI. Es una normativa universal propuesta por ISO y se divide en 7 niveles. El objetivo de este sistema fue resolver el problema de incompatibilidades entre redes con un conjunto de reglas y normas aplicables en forma general. El resultado fue un modelo que ayuda a fabricantes y empresas a crear redes compatibles entre sí. En el presente gráfico vamos a comprobar dónde está ubicada la capa física dentro del modelo estándar OSI. Corresponde al nivel número 1 y dicho nivel estaría embebido como una parte del nivel 1 que vemos en el estándar de TCP/IP a la derecha, acceso a la red. La capa física consta de conectores, circuitos electrónicos y medios, que han sido diseñados por ingenieros en base a estándares de hardware, medios, codificación y señalización definidos. Entre los principales organismos distinguimos algunos de los más importantes, como por ejemplo ISO, ANSI, IEEE, FCC, ETSI, TIA, ITU y un largo etcétera. El siguiente esquema de comunicación entre dos PCs refleja cómo la capa física recibe tramas de la capa de enlace de datos y las codifica para convertirlas en conjuntos de bits, que posteriormente son señalizados y modulados con la finalidad de convertir información binaria en señales analógicas que se puedan transportar por los medios físicos. Para poder explicar esta transducción más en profundidad, vamos a comenzar con el concepto de codificación. Es clave para convertir streams de bits de datos en un código predefinido, que es más que un patrón predecible, fácilmente identificable tanto por el emisor como por el receptor. En el caso de las redes, la codificación responde a un patrón de voltaje o corriente que representa 0 o 1. La codificación también se encarga de proporcionar códigos de control, entre los que distinguimos, por ejemplo, el comienzo y el final de una trama. Entre los modelos de codificación más famosos distinguimos codificación Manchester, en la que los ceros se representan mediante una transición de voltaje de alto a bajo y los unos como una transición de voltaje de bajo a alto. Este tipo de codificación se utiliza en las versiones más antiguas de Ethernet, RFID y la transmisión de datos en proximidad. Otro modelo muy famoso que podemos mencionar es el modelo de codificación sin retorno a cero NRZ. Se trata de una forma frecuente de codificación de datos que tiene dos estados denominados 0 y 1, sin posición neutral o de descanso. En los medios, los ceros pueden estar representados por un nivel de voltaje y los unos por un voltaje diferente. La capa física se encarga de generar señales ópticas, inalámbricas y eléctricas para representar ceros y unos en los medios. Este proceso de representación recibe el nombre de señalización. ¿Qué tipo de señal representa 0 o 1? Está regulado por los estándares a los que se acoge la capa 1 y que hemos revisado anteriormente.
La transmisión de las señales puede ser síncrona o asíncrona, en función de si las señales de datos se envían con una señal de reloj asociada, que se produce en duraciones de tiempo espaciadas uniformemente, lo que conocemos como tiempo de bit, o si no lleva asociada una señal de reloj. A continuación vamos a comprobar un método de transmisión de señales que llamaremos modulación. En la modulación vamos a comprobar el proceso en el que la señal digital del emisor es convertida en analógica para su envío por el medio físico al receptor. La modulación en amplitud, o AM, consiste en modificar la amplitud de una señal de alta frecuencia, denominada portadora, en función de una señal de baja frecuencia, que llamaremos moduladora, la cual es la señal que contiene la información que se desea transmitir. La modulación de frecuencia, o FM, basa en la modificación de la frecuencia de la señal portadora según la señal digital que se transmite. Y la modulación en fase, o PM, consiste en variar la fase de la señal portadora de forma directamente proporcional de acuerdo con la señal moduladora. En lo que se refiere a la capa física del modelo OSI, el ancho de banda es la capacidad de un medio para el transporte de información. Es importante, para no mezclar conceptos, diferenciar que el rendimiento consiste en la cantidad de bits transmitidos por un medio en un espacio de tiempo concreto. Normalmente no coincide con el ancho de banda porque depende de multitud de factores, como la cantidad o el tipo de tráfico que fluye por una comunicación y la latencia que se genera por dispositivos de red entre el origen y el destino. En esta ilustración se muestran las diferentes señales analógicas, luz, corriente eléctrica o microondas, que se van a transportar en los medios físicos y sobre los que vamos a profundizar a continuación. Dependiendo del medio físico que vamos a utilizar para transportar las señales analógicas, podemos distinguir entre cable de cobre, cable de fibra óptica o tecnología inalámbrica. Comenzamos con el cable de cobre. Sus principales puntos fuertes son que es un cableado barato, fácil de instalar, con una baja resistencia a la corriente eléctrica, pero, por contrapartida, es susceptible de perder señal a mayores distancias, a interferencias electromagnéticas, de radiofrecuencia y al crosstalk. Entre los principales cables de cobre distinguimos cable UTP. Consiste en 4 pares de hilos de cobre trenzados entre sí, con código de color y recubiertos de plástico flexible. Son los más comunes y baratos y generalmente se encuentran en conexiones de hosts con dispositivos intermediarios. Otro tipo de cable es el STP. Al anterior modelo le añadimos un recubrimiento metálico para cada par trenzado y una malla exterior tejida o una hoja metálica que aísla mucho más cada par de susceptibilidades a la señal portada. Al aumentar la sofisticación del cable, este va a tener un precio más elevado que el UTP que vimos anteriormente. El tercer medio principal de cobre que podemos encontrar es el coaxial. Como consecuencia de la extensión del uso del cable UTP de forma tan global por el bajo coste del mismo, el cable coaxial se ha centrado en la conexión de antenas con dispositivos inalámbricos y en las instalaciones de Internet por cable. Este tipo de medio consiste en un conductor de cobre recubierto de un aislamiento flexible de plástico, como vemos en la ilustración, y más externamente por una malla de cobre trenzada. Continuamos con el cableado de fibra óptica. La fibra óptica es un hilo de vidrio muy fino que transmite pulsos de luz. Es un sistema inmune a las interferencias EMI o RFI y puede cubrir distancias mucho más largas que el cobre sin apenas pérdida de señal. Distinguimos dos tipos. La fibra monomodo o SMF, que consta, como se puede observar en el gráfico, de un núcleo muy pequeño y se usa para cubrir distancias muy largas. La luz se envía por medio de tecnología láser y tiene una baja dispersión. La fibra multimodo o MMF tiene un núcleo más grande que en el diseño monomodo. El haz de luz se envía por medio de tecnología LED y al permitirse mayor dispersión la pérdida de señal puede ser mayor. Por tanto, cubre distancias más cortas que la fibra monomodo. El tercer tipo de medio físico a explicar es el inalámbrico, que transporta señales electromagnéticas que representan ceros y unos mediante ondas de radiofrecuencia y microondas. Esta modalidad es muy versátil de cara a la movilidad de todos los medios, pero hay que tener en cuenta que no toleran ciertos obstáculos físicos. Por otra parte, no se consideran la mejor solución a nivel de seguridad, son susceptibles a interferencias y operan en half duplex, factor que puede afectar al rendimiento de la red. El estándar inalámbrico más extendido, Wi-Fi, necesita de un punto de acceso para funcionar,
por ejemplo un router inalámbrico doméstico, y de un adaptador NIC inalámbrico. Para la comunicación, la NIC inalámbrica se vale del protocolo CSEA. ¿En qué consiste este protocolo? Primero se tiene que comprobar si el canal de comunicación está disponible antes de la transmisión, y si está ocupado, se tiene que esperar hasta que quede libre. Otra tecnología muy extendida es Bluetooth. Es una tecnología de corto alcance y se basa en emparejar dispositivos para una comunicación que es mucho más liviana, pero también lenta, que en Wi-Fi. Es de menor consumo, pero es menos segura. Para finalizar, también mencionaremos WiMAX, un estándar de navegación inalámbrica de banda ancha, enfocado, entre otras funciones, en cubrir la conectividad en espacios que no han sido cubiertos por infraestructura o fibra óptica. Espero que este pequeño resumen os sea de utilidad y pueda despejar dudas acerca de la sección expuesta, capa física y medios de red. Gracias por visualizarlo, un cordial saludo y hasta la próxima. Bueno, como lo mencionaron aquí en el video, la capa física realmente es la que le da la comunicación por algo real a los dispositivos. La mayoría de las cosas que nosotros vemos en dispositivos parecen como de magia, cuando en realidad para poder establecer esta comunicación siempre necesitamos un medio. Entonces, bueno, puntos importantes. El ancho de banda es la capacidad que tiene un medio para transmitir información. ¿En qué se mide? En bits por segundo. Ahora, el rendimiento es la medida de transferencia que se utiliza para determinar realmente cuántos datos están enviando sin que tengan ningún tipo de error. Y la capacidad útil viene siendo una es la parte del rendimiento, que es los datos que se mandan, y otro es la cantidad de datos que se mandan. Ahora, aquí se menciona, hay varios estándares que se utilizan en la capa física. Todo tiene que ver con el medio. Los estándares establecidos, normalmente si es por cableado, fibra óptica, los establece la IEEE principalmente, pero bueno, existen otras entidades como las que se ven aquí. Una de estas es la IEEA, TIA, que básicamente establece los estándares de cableado y otras formas de comunicación. Capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos representa la segunda capa del modelo OSI, entre la capa física y la capa de red, el cual permite que los datos puedan ser transferidos de forma confiable y segura mediante el enlace físico. Esta capa ofreciendo las peticiones que tienen la capa de red y posteriormente utilizar los servicios que se disponen de la capa física. Su objetivo consiste en suministrar una comunicación segura entre dos nodos pertenecientes a una misma red o subred. Para ello, se encarga de la notificación de errores, de la topología de la red y el control del flujo en la transmisión de las tramas. Entre sus principales funciones tenemos los siguientes: iniciación, terminación, identificación, segmentación y bloqueo, sincronización de octeto y carácter, delimitación de trama y transparencia, control de errores, control de flujo, recuperación de fallos, gestión y coordinación de la comunicación. La siguiente imagen da una representación gráfica del enlace de datos. Hablemos un poco de las tramas. En la capa de enlace, los datos se organizan en unidades conocidas como tramas. Cada trama posee de una cabecera, el cual contiene una dirección, la información y finalmente la cola que le servirá de ayuda para la detección de errores. Dicho esto, la cabecera de una trama de red de área local conserva las direcciones físicas tanto de origen y destino de la LAN. Asimismo, la trama o frame es la PDU de la capa 2 y es el elemento principal de la comunicación de dicha capa. Para finalizar, una característica importante de la capa de enlace de datos es que los bits llegan a su destino en el mismo orden en que han salido.
Sin embargo, en algunos casos puede haber errores o pérdida de bits, pero nunca debe producirse una reordenación en el camino. Creado por Amador Carlos y Liana Granadillo. Gracias por su atención. Bueno, hay cosas importantes en esta capa. Es una capa clave dentro de todo el proceso, sobre todo lo que tiene que ver con el proceso de hacking ético. Tenemos que entender que todos los equipos al comunicarse tienen ciertas reglas. En este caso, hay una de las reglas básicas que se tiene en la capa de enlaces que no, en una red siempre hay tráfico, pero no un tipo de cómputo o un dispositivo no puede estar recibiendo todo ese tráfico. Tiene que desechar lo que no le sirve o no permitir lo que no le corresponde, admitir solo a lo que le corresponde. Entonces, una parte importante de esta capa es la de no permitir que tráfico no exclusivo pase al interior del dispositivo. Pero precisamente ahí es donde está uno de los puntos a aprovechar. Porque cuando uno se determina lo que es el análisis promiscuo o una captura de paquetes basada en un programa llamado DIF, este programa lo que hace es saltarse esa regla, o sea, permitir que cualquier tráfico que entre lo pueda escuchar. Ahora, ¿cuáles son las funciones a grandes rasgos que tiene esta capa? Recibe y envía datos, o sea, hace la traducción de lo lógico a lo físico y de lo físico, dependiendo si es de entrada o de salida. Provee la entrega de datos entre dispositivos Ethernet, o sea, al final de cuentas es la que ya lo trata y mata. Tiene dos capas principalmente, uno la capa MAC y otro la capa LLC. La capa MAC es básicamente agarrar lo físico y convertirlo en lógico. Y la capa lógica, que es el LLC, lo que hace es interpretar esos datos para mandarlos al área lógica o recibir datos del área lógica y mandarlas a la capa MAC para que puedan ser enviados o recibidos. Otra de las funciones es que encapsula paquetes en frames. Muchas veces se confunde esta parte, pero nada más es una conceptualización. Paquete in frame es lo mismo, no se manejan en diferentes capas. O sea, es un flujo de bits al final de cuentas. Luego provee el encapsulamiento que determina cuántos son los que van a enviar, que se le llama PDU, y muchas veces también viene un concepto que le conocemos como MTU, que viene siendo la cantidad de datos que pueden ser transmitidos a un dispositivo. Ahora, hay un punto bien importante que es clave dentro de los dispositivos, que es el identificador único que existe entre dos dispositivos, que es la MAC address, también conocida como su huella digital. Vamos a ver este pequeño video que hace una pequeña descripción de lo que es la MAC address para que lo podamos entender más. Cualquier dispositivo que se quiera conectar para conectarse con otro dispositivo en redes actuales tiene que tener fuerzas una MAC address. ¿Qué tal mis amigos Team Masters? Sean bienvenidos al octavo video del curso básico de redes. Existen dos elementos indispensables que tanto dispositivos finales como dispositivos intermedios deben tener sí o sí para poder conectarse a la red y poder comunicarse con cualquier otro dispositivo, tanto dentro de la red como fuera de esta. Estos dos elementos son, por supuesto, las direcciones físicas y las direcciones lógicas, también conocidas como direcciones MAC y direcciones IP respectivamente. Y en el video de hoy hablaremos sobre las direcciones MAC.
Muy bien, empezamos con el tema de hoy. Primero vamos a responder una pregunta. ¿Qué es una dirección MAC? Una dirección MAC es un número hexadecimal que identifica físicamente a un dispositivo de red, sea este final o intermedio. En otras palabras, una dirección MAC es un identificador de red que se le asigna a cada dispositivo conectado a la red. Veamos algunas particularidades de estas direcciones MAC. MAC son siglas en inglés Media Access Control o control de acceso al medio. Se le conoce también como dirección física por el hecho de estar integrada en la tarjeta NIC de cada dispositivo de red. ¿Que no sabes qué es una NIC? Bueno, NIC son siglas en inglés que traducen Network Interface Card o tarjeta de interfase de red. Esta tarjeta trae integrada físicamente en uno de sus chips y por el hecho de venir integrada en un dispositivo físico, a las MAC se les conoce como direcciones físicas. Estas direcciones son únicas para cada dispositivo de la red. Es decir, será imposible que te encuentres con dos MACs idénticas a nivel mundial. Pero, ¿cómo sucede esto? Veamos. Las direcciones físicas se componen de 48 bits, pero están escritas en formato hexadecimal. Encontraremos entonces que una dirección MAC se compondrá de 12 dígitos hexadecimales, donde cada uno de estos dígitos representan 4 bits. Es decir, tendremos un total de 48 bits con 12 dígitos hexadecimales. Ok. Dentro de estos 12 dígitos hexadecimales vamos a encontrar dos partes. La primera parte, o la primera mitad más bien, es llamada OUI o Identificador Único Organizacional. Y la segunda mitad corresponde al identificador único que cada fabricante le asigna a la tarjeta de red, el cual es llamado número serial único del fabricante, o también conocido como el ID del dispositivo. Pero permítame explicarles este punto. Como podrán imaginar, en el mundo existen muchísimos fabricantes de tarjeta de red y también dispositivos de red completos que necesitan tener una dirección MAC. Estas empresas deben acudir a una organización llamada IEEE, quien es la encargada de asignar las direcciones MAC y de este modo tener un estricto control de cada una de las direcciones MAC en el mundo. Pues bien, el IEEE asigna un número a cada una de los fabricantes de tarjetas de red. Este número es la primera parte o la primera mitad de la dirección MAC de tu tarjeta. La segunda mitad es asignada por la propia empresa que fabrica dichas tarjetas. De este modo, se logra que cada una de las direcciones MAC en el mundo sea única. Supongamos, por ejemplo, que la empresa A fabrica tarjetas de red. Esta empresa sabe por supuesto que dicha tarjeta necesita una dirección MAC. Entonces, acude al IEEE, es decir, esta empresa acude al IEEE para solicitar su número OUI. El IEEE verifica en su base de datos todos los OUI que tiene disponibles para asignarle a la empresa A. Entonces, a dicha empresa se le asigna, por ejemplo, el OUI 0A169C4. Esto es un ejemplo, por supuesto. Con esto a su disposición, la empresa A, que es la fabricante de tarjetas, se dirige y empieza a asignar direcciones MAC a sus tarjetas de red. Cada una de las tarjetas que esta empresa fabrique debe contener esa primera mitad, es decir, el número que fue asignado por el IEEE.
en este caso 0A169C4. La otra mitad de la dirección está bajo responsabilidad de la empresa fabricante de asignar un número único a cada tarjeta que fabrique. Por ejemplo, que a la primera tarjeta le asigne un número 000001. A la segunda tarjeta, por ejemplo, le asigna el 000002 y así sucesivamente. Sin embargo, esta es la segunda mitad del identificador de la tarjeta, o en este caso de la Mac. La primera mitad siempre, pero siempre va a ser el 0A169C4, que fue el número o el OI que asignó el IEEE a dicha empresa. Entonces, mis queridos Team Masters, tanto el IEEE como la empresa fabricante deben mantener una base de datos de los números asignados a cada dispositivo, en este caso por la empresa, y a cada fabricante, en este caso por el IEEE, y tener el estricto control y cuidado de no asignar el mismo número a dos tarjetas distintas. De modo es que se logra que cada dispositivo tenga una dirección MAC única. Pero bien, ¿qué se gana o qué se logra teniendo un identificador único en el mundo para cada dispositivo que se va a conectar a la red? Gracias a esto, conseguimos que los mensajes que vamos a transmitir se entreguen al dispositivo correcto. Ahora bien, la forma en que veremos escrita una dirección MAC siempre será en formato hexadecimal. Les recuerdo, cada dígito hexadecimal se compone de 4 bits, por lo que encontraremos que las MACs estarán escritas en un formato de 12 dígitos hexadecimales. Normalmente encontraremos escritas las MAC de un modo que se juntan dos dígitos hexadecimales y cada parte de dígitos se separan ya sea por dos puntos, un guión, un punto, etc. Esto va a depender del sistema operativo que se esté utilizando o del fabricante de la tarjeta NIC. Ahora bien, ¿cómo nos damos cuenta de la dirección MAC de nuestra computadora, por ejemplo? Para saber o conocer la dirección MAC de tu dispositivo, si estás utilizando el sistema operativo Windows, puedes abrir la consola de comandos o el CMD y una vez dentro, digita el comando ipconfig pleca all. ipconfig pleca all. Ahora, si utilizas Mac, desde la terminal digita ifconfig. Y si estás utilizando un sistema Linux, digita IP espacio A. De este modo encontrarás en una que se despliegue una parte que dice dirección física. Esa es la dirección MAC de tu dispositivo, sea en Windows, en Linux o en Mac. Esa va a ser la dirección MAC de tu dispositivo. Perdón, mis queridos Team Masters, por es el momento de anunciarles la siguiente. Ok, vamos a ver un poco lo que comentó esta persona que estaba en el video. Si nosotros queremos saber cuál es la MAC address que tiene nuestro dispositivo, recuerden que si tenemos dos tarjetas de red, o sea, una inalámbrica y una cableada, pues nos deben de aparecer con el comando dos dispositivos. Si nosotros queremos abrir esta ventana en el área de comandos de nuestra plataforma, si es Windows, pues presionamos banderita R. Banderita es la tecla que se tiene de Windows, más la R, y ahí tecleamos el comando cmd y ya nos va a aparecer esta ventana. Aquí en esta ventana nosotros vamos a teclear ipconfig y esta nos va a listar todas las terminales que tenemos de red. Recuerden que cada una de las terminales tiene una definición. Por ejemplo, aquí me está diciendo que este es un adaptador de VirtualBox, por lo tanto no debe de existir, pues bueno, de hecho ni siquiera tiene una dirección física como tal. O tiene otro adaptador de otra plataforma que tampoco tiene dirección física. Y si así nos vamos viendo,
no tenemos un dispositivo conectado, pues no nos va a aparecer esa dirección física. Entonces, ustedes pueden ver cómo cada una de estas pues, nos está dando cierta información. Ahora, para poder ver completamente las direcciones físicas, tecleamos ipconfig diagonal all y volvemos otra vez a ver la listado de dispositivos. Pues aquí me muestra, esta tiene una dirección física, pero no existe. ¿Cómo sé que no existe? Pues bueno, dice que es de VirtualBox. Hay una plataforma que en línea, bueno, no una, hay muchas, pero una de las que yo recomiendo es esta, se llama MacBench. Lo voy a botar en el chat para que lo tengan. Y con esa me permite a mí validar qué tipo de interfaz que tiene. Entonces, si yo me meto aquí a ver esto, entonces agarro la primera, que es esta que tengo, y la copio aquí digital, y me dice que no es encontrada, porque obviamente esta es una interfaz virtual, o sea, no existe. Ahora, esta es de un programa que se llama NPCAP, utilizado principalmente por Nmap y por Wireshark. Entonces, agarro la máquina desde ahí, la pongo aquí, en automático me dice que no es encontrada, porque vuelvo a decir, son virtuales. Pero bueno, ya nos desplazamos. Este es un adaptador de Ethernet con el local y luego le doy aquí y obviamente pues siguen siendo virtuales. Cuando ya llego a los dispositivos físicos realmente, que me sigue siendo un conector virtual, entonces aquí hago la copia de este, inmediatamente me dice que es el fabricante de esa tarjeta es Intel. Nosotros vemos otros dispositivos, por ejemplo, en nuestro dispositivo móvil, nosotros podemos buscar ese identificador, por ejemplo, si tienen un iPhone, en el área de configuraciones general, ustedes pueden ver la dirección que tiene, la dirección MAC, que voy a detectar la dirección de mi equipo. Y si se ve, ya dice Apple, ¿no? Y si tengo otro dispositivo móvil, pues bueno, ese otro dispositivo móvil me va a dar otro direccionamiento. Entonces, dice, ¿qué pasa con la clonación de Mac? ¿Funcionará igual? Okay, aquí hay un tema importante con lo de la clonación. Acuérdense que estamos viendo las capas porque es para encontrar vulnerabilidades. Hay dispositivos que logran identificar, sobre todo dispositivos avanzados como de Fortinet y todo, y hay algunos dispositivos de Huawei que logran identificar, puse IP y no sale la IP física. Es ipconfig. Estaba hablando acerca de lo que son las capas, en la capa 8 y la capa 0. Específicamente la capa 0 tiene que ver con configuraciones. Hay hardware y software que en cierto nivel, como Fortinet o Cisco, pueden detectar que una red no corresponde que es clonada, porque ya tienen ciertos métodos para ver las tramas. Si la trama proviene de un firmware, no, un firmware es un software, pero en un chip, en automático te lo rechaza, o sea, no te lo permite. Y esta parte yo pude tenerla con un proveedor de internet llamado Megacable aquí en México, los cuales pues tenían el problema de que muchas personas pues se robaban los dispositivos que eran los que les proveían el acceso a internet, y estos dispositivos tienen una forma de validarse a través de la MAC address. Entonces, muchas veces los que vendían esos de manera clandestina le ponían una MAC address válida, y eso hacía que pues pasaran todos los procesos, pero uno de los temas que empezaron con ellos, y sobre todo con estas empresas, Huawei es una que también tiene, en automático te detecta, tú haces ese cambio porque tienes software para validar si es físico o clonado.
Dando por entendido lo que es la MAC address. La MAC address es básicamente el único o el ID de dispositivo, no importa qué dispositivo sea, es más, hasta los dispositivos que ahorita están muy de moda para las casas, para controlar las luces o encender o apagar las cafeteras y todo lo que tenga un direccional, todo lo que provenga de conexión a una red es un dispositivo que cumple con esta característica de la MAC address. Pues ahora vamos a la capa de red. La capa de red específicamente es donde se maneja la IP. Vimos, la MAC address es el identificador físico y la dirección es el identificador lógico, cuál se identifica nuestro equipo. Esta capa de red también tiene una característica especial y también por eso es importante, porque suponiendo de que la capa de enlace permita que pase el tráfico aun cuando no me corresponda. Pues bueno, la capa de red también tiene su perfil. No permite escuchar tráfico que no me corresponda. O sea, solamente lo que va dirigido a mi equipo o de mi equipo hacia otro equipo lo permite escuchar o enviar y recibir. Entonces, esta parte también tiene un importante. También maneja lo que es el enrutamiento. El enrutamiento es si en mi área no encuentro un equipo con el cual me quiero comunicar a un dispositivo, entonces el enrutamiento permite buscar a ver si en otro lugar. Entonces vamos a ver este pequeño video.
Bueno, las principales funciones de la capa de red es direccionamiento lógico, más conocido como dirección IP. Hay una siguiente sesión donde vamos a analizar la dirección IP. Entonces, la otra es el ruteo, es decir, encontrar la forma en que dos dispositivos se comuniquen cuando encuentren en diferentes ubicaciones. En la encapsulación es todo lo lógico lo vuelve un solo paquete de datos para darlo a la capa de datos. Luego viene la fragmentación y el reensamblado. Hay que recordar algo, dentro de las redes existe un parámetro que se llama MTU. Y el MTU, básicamente, su función es decirnos cuántos bytes se pueden transmitir de paquete en paquete. Recordando que no todos datos, o sea, hay una parte también de elementos de control. Entonces, un paquete como tal no puede exceder los 1500 bytes. Por lo tanto, si estamos hablando que queremos enviar una plantilla con 1 millón de bytes, pues eso 1 millón de bytes los tendremos que dividir en paquetes de 1500 para poder hacer esa transferencia. La otra es el reensamblado. Cuando los paquetes llegan y para nosotros leerlos, pues sea el reensamblado de esa información para que podamos entenderlo. Por ejemplo, si transmite una película que mide 1 GB, pues va a mandar N cantidad que es 1500 bytes. Una de las funciones de la capa de red es volverlos a ensamblar para que podamos ver esa película. Y otro punto que maneja es el manejo de errores, el manejo de errores en la parte lógica. Porque el manejo de errores en la parte física lo maneja la capa de enlace y la capa física. Ahora, el experimento lógico existe en versiones IPv4 y IPv6. IPv4 es el modelo que existía hasta este momento de direccionamiento. Estaba puerto por 4 y le llamaban octetos porque eran grupos de 8 bits. Y en el IPv6 ya no tenemos 4 octetos, tenemos 6, pero esto ya es un formato hexadecimal que te permite una mayor cantidad de direccionamientos. Una de las cuestiones por las cuales se migró del IPv4, aunque todavía no está implementado, es por la carencia de direcciones. Cuando fue creado el IPv4, se consideraba que la cantidad de dispositivos podía era más que suficiente con el que había disponibles. Pero conforme pasó el tiempo y más en este momento que se vuelve conectable o con el Internet de las cosas, pues bueno, el número de direcciones disponibles pasó a ser insuficiente porque fue implementado una nueva versión que fue el IPv6. Ahora, las direcciones que nuestros dispositivos pueden asignadas de dos maneras, estáticas o manuales, es cuando nosotros de manera manual le creamos la dirección porque nosotros así lo definimos. Y dinámica o vía un DHCP server. DHCP es un protocolo que entrega direcciones a un equipo. Y es dinámico porque este equipo, con cada vez que alguien se conecta, no necesitas asignarlo de manera manual. El programa le va a entregar, este protocolo entrega la dirección. Ahora, el IPv4 está conformado por 32 bits dividido en 4, como mencionaba, y en el formato original está separado por puntos, aunque realmente en el formato binario pues no existe esto. Supuestamente puede haber 4.19 direcciones disponibles, las cuales pues ya ahorita en este momento son insuficientes. Y el IPv6 tiene 128 bits, está en 8 grupos de 4 dígitos hexadecimales. Para conocer cuántas direcciones se pueden tener, es 12 dólares por si alguien lo quiere calcular. Ahora, la encapsulación se anexa toda la información que viene de la capa 4, que vamos a ver que es la capa 3, y pasa a la capa 3, que es la capa de red. Una vez que está encapsulado, que no deja de ser un grupo de hasta la capa de enlace para poder ser transmitida. El ruteo por sí mismo viene siendo buscar la ruta, poder llegar de un punto. Es buscar una ruta. De donde estamos nosotros,
de donde está nuestro dispositivo, va a buscar un equipo que se llama routador, precisamente porque tiene una tabla de direccionamientos que dicen a quién conoces. O sea, si este equipo, si tengo en mi red 20 direcciones, y esta a su vez se quiere conectar con una que está, por ejemplo, en otro router, pues ese router le comunica a otro para preguntarle si conoce esas direcciones. Y es muy probable que pueda llevar diferentes niveles de internet, es decir, que puedan ser entre diferentes routers. El término salto es cuando va de un router a otro router, es un salto. Entonces, dependiendo de quién conozca los saltos que tenemos, pues bueno, como lo mencioné ahorita, abrimos una terminal de comandos y tecleamos un comando que se llama traceroute y poner una dirección traceroute. Traceroute. El traceroute es para Linux, para Windows. Para darles el comando exacto para que puedan ver los saltos. Tracer, ¿no? Entonces tecleamos. Es Trace RT, sí, Sí. Entonces tecleamos el comando tracer y es empezar a dar el número de saltos que, dependiendo del número de equipos, los que pasar. Si ustedes observan aquí, ya con esto lleva 2 saltos. Hay equipos que no nos van a dar respuesta y es porque estos equipos a su vez tienen un filtrado, pero nos va a dar la ruta y eso a su vez pues, nos va a permitir llegar al destino. Si se fijan aquí dio 7 saltos para poder llegar al destino que usted. Entonces, continuando con esto, aquí está lo que les decía, la máxima de un paquete que puedes tener en un equipo es de 1500 bytes. Y eso es tanto para el ensamblado como el desensamblado de los paquetes. Y es importante considerarlo porque esta configuración se maneja a nivel físico dentro de los equipos de transmisión de datos. Y la otra es el manejo de errores. El manejo de errores, como estaba mencionado, pues permite hacer que si un paquete no llega completo, puedo volver a solicitar para poderlo ensamblar y que quede correctamente. Ahora vamos a ver la parte que básicamente es el que define el programa o la aplicación a la que vamos a utilizar. Y veremos un pequeño video. Modelo OSI. Capa de transporte. Se estarán preguntando, ¿qué es la capa de transporte? Es el cuarto nivel del modelo OSI. Recordemos que el modelo OSI es un modelo de referencia que sirve para el funcionamiento de una red. Esta es la responsable de la regulación del flujo de información desde un origen hasta un destino, hace que esto suceda de manera confiable y segura. La capa de transporte se encarga de preparar los datos recibidos de la capa de aplicación para el transporte a través de la red y luego procesar estos datos para ser utilizados en las aplicaciones. De esta manera es capaz de proporcionar un transporte de datos confiable y económico desde la máquina de su origen a la máquina del destino. Protocolo. Un protocolo es un conjunto de reglas que permite la comunicación entre dos dispositivos y dentro de los servicios de la capa de transporte. Existen dos tipos de protocolos. Uno es orientado a conexión. Otro a no conectado a conexión. Las funciones de la capa de transporte. Se debe tener claro que cualquier host
entendiéndose por host. Es cualquier dispositivo conectado a la red, ya sea celular, tablet, televisión o impresoras. Pueden tener múltiples aplicaciones que se están comunicando a través de la red. Cada una de estas aplicaciones se comunicará con una o más aplicaciones en otros dispositivos. Es responsabilidad de la capa de transporte mantener el flujo de comunicación entre todas las aplicaciones. Debido a que cada aplicación genera un flujo de datos para enviar a otras aplicaciones, estos datos deben prepararse para ser enviados por los medios partes manejables. Esto incluye la encapsulación necesaria en cada sección de datos. La encapsulación es agregar encabezados en los paquetes para a la cual está asociado. Le llamamos multiplexación el trabajo de reunir los datos en el host de origen de diferentes puertos, encapsulando los fragmentos de datos con la información de cabecera que se usará en la demultiplexación. Para poder transferir los flujos de datos a las aplicaciones adecuadas, la capa de transporte debe identificar la aplicación de destino. Para lograr esto, la capa de transporte asigna un identificador a la aplicación. Los protocolos denominan a este identificador número de puerto. A todos los procesos de software que quieran acceder a la red se les determina un número de puerto exclusivo en ese host. Este número de puerto se utiliza en el encabezado de la capa de transporte para indicar qué aplicación está asociada a esa sección de datos. Cada segmento de la capa de transporte contiene un campo para poder entregar los datos al puerto adecuado. En el receptor, la capa de transporte examina estos campos para identificar el puerto receptor y lo envía a esto. Le llamas demultiplexación. El servicio de multiplexación y demultiplexación es necesario en todas las computadoras. El host de destino, la capa de transporte, recibe segmentos de datos procedentes de la capa de red. La capa de transporte entrega los datos a la capa de aplicación. Pero imaginemos que tenemos en la computadora varios procesos ejecutándose a la vez. De los procesos determinados, un proceso puede tener uno o varios puertos. Por tanto, la capa de transporte entrega los datos al puerto y no directamente a la aplicación. UDP es protocolo simple y sin conexión. Cuenta con la ventaja de entregar datos sin utilizar muchos recursos. Las porciones de combinación en UDP se les llama datagramas. Este protocolo permite el envío de datagramas a través de la red sin que se haya establecido previamente una conexión, ya que el propio datagrama proporciona suficiente información de direccionamiento en su cabecera. Cabe mencionar que no existe información de entrega o recepción, por lo tanto no es tan seguro. Protocolo TCP es un protocolo orientado a la conexión. Este incurre en el uso accional de recursos para agregar funciones. Las funciones adicionales especificadas por TCP están en el mismo orden de entrega. Son de entrega confiable y con flujo. Durante una comunicación utilizando el protocolo TCP, las dos máquinas deben establecer una conexión. La máquina emisora se llama cliente. La máquina receptora se llama servidor, por eso se dice que estamos en un entorno cliente-servidor. Las máquinas de dicho entorno se comunican en modo línea, es decir que la comunicación se realiza en varias direcciones. Bueno, esta capa tiene su nivel de importancia. Y una de esas razones es, de hecho, de las principales, que maneja los dos protocolos principales para establecer la comunicación con las aplicaciones. Una aplicación está identificada por puerto. Si tu computadora, por ejemplo, alguien más puede visualizar páginas, entonces esa plataforma tiene abierta un puerto y esa aplicación corresponde a ese puerto. Si nosotros queremos identificar independiente de una máquina que se está comunicando con otra, tiene puertos abiertos. Hay un comando que en Windows nos permite qué puertos se están comunicando. Siempre un puerto origen y un puerto destino. Obviamente también hay un protocolo que está usando, ¿no? El protocolo UDP es idéntico a lo que es enviar un correo electrónico. Nosotros no necesitamos confirmación, o sea, enviamos
y tenemos toda la esperanza de que llegue a su destinatario, pero no tenemos ninguna certeza que así lo haga. Y lo que es el protocolo TCP es una llamada telefónica, es decir, tú marcas, si no te contestan, pues obviamente pues no vas a establecer una comunicación, pero si te contestan, entonces en ese momento se comunicación. Como usted puede ver con este comando, yo pude ver qué conexiones tengo establecidas entre diferentes equipos. Y cada uno es especial, lo que vamos a entender más adelante conforme vayamos trabajando en las prácticas. Ahora viene una pequeña administración de las sesiones. Y por ejemplo, mi equipo tiene una comunicación. Si yo tengo un dispositivo, yo tengo abierto un medio de comunicación como el WhatsApp y tengo 5 conversaciones al mismo tiempo, bueno, son 5 sesiones. Se dirigen al mismo puerto, pero están manejadas de manera independiente. Por eso es el manejo de sesiones. Y esta capa es su principal característica, la administración de esas, las conexiones que tengo con otros o con otras plataformas. Entonces, vamos a ver un pequeño video. Bueno, esta capa, como mencionaba, su principal función es administrar las sesiones, que viene siendo el uso de las aplicaciones con las que estamos trabajando, pero algo muy importante, recuerden que todas las sesiones o todas las aplicaciones en términos de comunicación, dependiendo cuál sea la forma como lo hayamos hecho, tienen un tiempo de vida. Y ese vida es controlado por esta capa. Es la que define si esa sesión ya no está activa, entonces la pone en estado de suspensión hasta que vuelva a reactivarse, iniciando un nuevo ciclo de sesiones. De esta manera siempre voy a tener las conexiones, porque el número de puertos que se tienen disponibles en un equipo son 65,000. Entonces, parte de la actividad que realiza esta sesión, 65,535, para ser un poco más exactos, es hacer que siempre haya puertos disponibles.
Si todas las sesiones que se activan no tuvieran una terminación, que es una de las funciones, entonces me empezaría a aguatar los puertos y ya dejaría de estarse comunicando los equipos. Ahora, la capa de presentación básicamente es la capa que realiza el proceso de codificación de la información. Si yo mando un video, pues yo no quiero ver un flujo de bits, y es más, a mí no me interesa si va al puerto 4 o 3, eso es irrelevante, yo quiero ver el video. Entonces, una de las funciones de la capa de presentación es hacer la traducción ya de información en una codificación que pueda ser entendido para poder ser puesta en la aplicación que va a ser usada. Por ejemplo, si yo recibo un correo electrónico, bueno, hay una codificación para poder traducir ese correo electrónico para que la capa de aplicación... Modelo OSI. Capa de presentación. ¿Qué es el modelo OSI? Es un modelo de protocolos de la red, de arquitectura en capas. Este modelo fue creado en el de la red, dicho así, de la normalización. ¿Qué es la capa de presentación? Es el traductor de la red, dicho así. Esta es la primera en trabajar más el contenido de la comunicación, como se establece en la misma. Ella se encarga de aspectos tales como la semántica y su sintaxis de los datos transmitidos, ya que distintas computadoras pueden tener diferentes formas de manejarlas. Por lo tanto, podemos resumir diciendo a esta capa como la encargada de manejar las estructuras de datos abstractas y realizar las conversiones de presentación de datos que son necesarias para una correcta interpretación de los mismos. Esta capa permite cifrar los datos y comprimirlos. Actúa como traductor. La capa número 6, la capa de presentación, cumple 3 funciones principales. Estas funciones son las siguientes: el formato de datos, cifrado de datos, comprensión de datos. ¿Cómo podemos comprender cómo funciona el formato de datos? Pues simple, tenemos 2 sistemas diferentes. El primero se utiliza con el código ampliado de caracteres decimal, codificados en binario, para presentar los caracteres en la pantalla. El segundo utiliza el código americano, normalizado para el intercambio de la información, el código ASCII, para la función. La capa número 6 opera como traductor en estos 2 tipos diferentes de códigos. El cifrado de datos protege la información durante la transmisión. Un ejemplo: las transacciones financieras utilizan el cifrado para proteger la información confidencial que se les envía a través de Internet. Se utiliza una clave de cifrado para cifrar los datos en el lugar origen y luego descifrarlos en el mismo lugar o uno distinto. ¿Para qué nos sirve la capa de presentación? Se encarga de la presentación de la información de manera que, aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres, números, sonido o imágenes de datos, convierte los datos de la red al formato requerido por la aplicación. ¿Qué es la representación de datos? Asegura que el tipo de sistema receptor pueda leer los datos. Formato de los datos, estructura de los datos, negociar la sintaxis de transferencia de datos por la capa de aplicación. ¿Cuáles son las principales características? Codificación y conversión de datos de la capa de aplicación. Comprensión de datos, encriptación de los datos. ¿Cuáles son los estándares? GIF, TIFF, PNG, JPG. Estándares de imágenes. PIC. Formato de imagen utilizado para transferir gráficos. KeepDraw. Entre programas de sistema operativo Mac. TIFF. Formato de archivo de imagen etiquetado. JPG. Grupo conjunto de expertos fotográficos. Estándares de sonido y películas. MIDI,
es el interfaz digital para instrumentos musicales. MPG, estándar para la comprensión y la codificación de video con movimiento. MOV, estándar para el manejo de audio y video para los programas de sistemas operativos en Mac. ¿Cuáles son los protocolos del modelo de representación? Apple Talk, incluido en Macintosh Apple. En 1980. Ok, para resumir un poco, me están comentando que no escuchan muy bien. La función de esta capa es toma el grupo de bits que llegó y dentro de la encapsulación que se genera, viene establecido cuál es el método de codificación y cuál está ese por uno. En ocasiones, cuando no viene el método de codificación, el mismo sistema va a tratar de hacer uno por default, dependiendo de la información que pueda verse dentro de las banderas que tiene el encapsulamiento. Pero la normalidad es que viene un método o la codificación con la cual fue realizado. Una vez que identifica esto, entonces el programa, en cada capa de presentación, toma esa información y la convierte a través de ese método en algo que ya es entendible para la capa de aplicación. Entonces, los principales códigos que existen son ASCII. Bueno, la mayoría de nosotros escuchamos ASCII de toda la presentación que tiene, de todas las el abecedario y símbolos y otros que existen en los diferentes idiomas. Hay ASCIIs y con validaciones para otros idiomas como francés y hay unos, por ejemplo, para caracteres como los chinos, japoneses y todo eso. Luego está el EBCDIC, que es otro esquema de codificación, el SSL de manejo de seguridades, los JPEG para manejo de imágenes, MPEG para manejo de videos. No, existen más formatos y más métodos de codificación. Por ejemplo, en videos podemos mencionar el AVI también. Entonces, cada uno de esos es usado para poder... me dicen que me escuchan bajito, ¿no me escuchan? Bueno, probando. Yo escucho, Oye, ¿sí te escucho bien? escucho bien, normal. Ok. Están hablando de que una de las funciones de esto es la traducción de los bits para que puedan ser una aplicación a la cual destinado. Una vez que se recibe la información, se hace la conversión por medio de ese método de codificación y se envía a la aplicación con la cual ya es una página web, es un navegador, pero puede ser un correo electrónico que se vea a través de un cliente de correo electrónico y otro tipo de protocolos. Ahora, otra de las funciones que realiza es la encriptación y la desencriptación. De igual forma, en el mismo paquete encapsulado, en una descodificación, la codificación es cómo se representa la información para poder enviarse o recibirse. Y la encriptación es conversión de esa información para que no pueda ser interpretado a menos de que nosotros tengamos la clave para poder desencriptarla. Son dos formas diferentes. También tiene la compresión y la descompresión de la información. Hay muchos protocolos, bueno, y formatos de algoritmos que permiten hacer la conversión de la información para que tenga menos tamaño. Un método, por ejemplo, para la rendición de documentos es el método hash, que agarra un documento y todos los caracteres los unifica a través de un algoritmo, genera un documento de un tamaño fijo, aun cuando el documento pues tenga un tamaño más grande. Otro método de compresión, zip, por ejemplo, es un método de compresión que, bueno, los métodos de compresión también tienen tamaños de 1 a 5, de 1 a 10, significa la cantidad de caracteres que se hacen para hacer la compresión o la decompresión. Pues la última capa es la capa de aplicación.
La capa de aplicaciones ya realmente es la que está en el usuario. La capa física que está más lejos del usuario y la capa 7, que es la capa de aplicación, es la que realmente cuando nosotros, si estamos viendo una película a través de Netflix, bueno, pues es el Netflix, esa aplicación es la que nos estamos usando. Obviamente en una capa anterior, que es la capa que acabamos de ver de presentación, pues ya hizo la conversión de toda esa información para que la pueda entender el Netflix. Si estoy viendo una página, pues aquí es donde vamos a ver este pequeño video. Hola, mi nombre es Juan Jimmy Condori Mamani. El día de hoy vamos a hablar acerca de la capa de presentación, primera parte. Función. El nivel de presentación o capa de texto nivel del modelo OSI y es el que se encarga de la representación de la información. De manera que aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres, números, sonidos o imágenes, los datos lleguen de manera reconocible. A diferencia de las 5 capas inferiores, que solamente se ocupan del movimiento ordenado de bits desde un origen a un destino, la capa de presentación se encarga de la preservación del significado de la información transportada. Por lo tanto, podemos resumir definiendo a esa capa como la encargada de manejar las estructuras de datos abstractas y realizar las conversiones de representación de datos necesarias para la correcta interpretación de los mismos. La capa 6 o capa de presentación cumple 3 funciones principales. Estas funciones son las siguientes: formateo de datos, cifrado de datos, compresión de datos. Formateo de datos. Para comprender cómo funciona el formateo de datos, tenemos 2 sistemas diferentes. El primer sistema utilizado, el código ampliado de caracteres decimal codificados en binario, EBCDIC, para representar los caracteres en la pantalla. El segundo sistema utilizado, el código americano normalizado para el intercambio de la información ASCII. Para la misma función, la capa 6 opera como traductor entre estos 2 tipos diferentes de códigos. Cifrado de datos. El cifrado de los datos protege la información durante la transmisión. Ejemplo, las transacciones financieras utilizan el cifrado para proteger la información confidencial que se envía a través de Internet. Se utiliza una clave de cifrado para cifrar los datos en el lugar de origen y luego descifrarlos en el lugar de destino. Compresión de datos. La compresión funciona mediante el uso de algoritmos para reducir el tamaño de los archivos. El algoritmo busca patrones de bits repetidos en el archivo y entonces los reemplaza con un token. Un token es un patrón de un bit mucho más corto que representa un patrón largo. Una analogía sencilla puede ser en un fichero que aparece una secuencia como SSSSSS, ocupa 6 bits. Se podría almacenar simplemente 6S, que ocupa 2 bits. Técnicas de compresión de datos. Los datos que transmiten por un canal pueden verse como una secuencia de símbolos por un conjunto de símbolos. Conjunto de bits, ceros y unos, conjunto de dígitos decimales, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, conjunto de letras ABCD. Okay. La capa de aplicación, como lo había mencionado, va a ver ya la parte que usuarios finales, los que están utilizando las aplicaciones, hay diferentes tipos de aplicaciones. O sea, la mayoría de las aplicaciones que trabajamos en los equipos de cómputo tienen un manejo de red, aunque sea una red interna. Dentro del equipo es una dirección interna que le llaman localhost, que viene identificada por la dirección 127. La dirección me está diciendo que estoy hablando de mi propio equipo, pero en las propias aplicaciones, llámese Word, Excel o cualquier aplicación, llama a funciones dentro de la propia computadora o del propio dispositivo para poder enlazarse entre ellos mismos. Ahora, protocolos, porque no nada más son servicios que se pueden utilizar en la capa de aplicación.
El DNS es un servicio que permite convertir una dirección. Por ejemplo, si yo tengo www.google.com, esta es una dirección que nosotros entendemos, pero no es una dirección que los equipos entienden direcciones IP. Entonces, la traducción de esta dirección en una dirección IP que puede entender el equipo es una función de DNS. SMT POP3 básicamente es el envío y recepción de correos. Los sistemas de services como el o SH son escritorios remotos. Ya instalamos aplicaciones, por ejemplo, PuTTY y Termius, que se utilizan para esta función. Luego también tenemos el Modus SNMP, básicamente sirve para poder administrar equipos de manera remota como routers, switches. Hay protocolos que ya se vienen integrados como tales. Por ejemplo, el HTTP viene siendo las páginas web, los DNS, como mencionaba, traducción de nombres a direcciones IP. El DHCP, lo que es el manejo de entrega de direcciones IP a otros equipos, que también se le llama IP dinámicas. El FTP viene siendo la transferencia de archivos. Telnet es una aplicación de conexión remota que no tiene codificación y es muy insegura. POP3 y MAP para lo que es el envío, la recepción de correos. Bootstrap es para poder hacer que encienda equipos de manera remota a través de la red. Y bueno, el Bitcoin, que ahorita es muy escuchado, que es para poder hacer una codificación de todo el manejo de transacciones y bueno, se le asocia mucho con una moneda, pero la realidad es una forma de tener dos elementos que permitan hacer esa codificación, encriptación y trazabilidad entre varias acciones. Y bueno, una de las partes importantes que viene es el encapsulamiento. Yo creo que lo veríamos como parte inicial de la siguiente sesión y básicamente establece la forma en cómo viajan los datos de un equipo emisor hasta un equipo receptor. ¿Tienen preguntas? Ok, si no hay preguntas, pues muchas gracias. Nos estaríamos en la siguiente sesión. Sí, gracias Antonio y gracias a todos por participar. Una disculpa de antemano por las interferencias que hubo, pues todos sabemos cómo es la situación actualmente con el ancho de banda. De hecho, Antonio, antes de generar estos cursos, amplió su ancho de banda. ¿Hasta cuántos megas lo ampliaste, Antonio? 500. Sí, y pues bueno, ustedes vieron por ahí que el día de hoy sí hubo algún problema de comunicación. Tenemos por aquí unas pequeñas preguntas. No sé si gustes darle contestación, Antonio. Dice por ahí se puede cambiar la dirección MAC. Dice NetHunter, trae un MAC Changer. Ok, los MAC Changer funcionan siempre y cuando los equipos a los cuales vas a tratar de disfrazarte no tengan métodos que te permitan identificar. O sea, por ejemplo, Fortinet trae una aplicación interna que permite detectar cuando hay un cambio de MAC address que no corresponde realmente a una dirección física. Porque hay que recordar que todo esto se maneja en la capa de enlace, que es una capa que está previa al envío de datos. Entonces, si no tienes ese identificador, como son equipos avanzados como Fortinet, Cisco, hay otro que se llama WebSense que también detecta el cambio. Huawei, en los modelos que maneja Megacable, que es un proveedor de servicio de Internet, traen funciones para detectar si hay cambios de MAC address. Entonces, sí, funcionan siempre y cuando los equipos a los cuales tratamos de interceptar o manejar, pues no tengan esa funcionalidad de intercepción. A nivel software, solamente hay una plataforma que yo he visto, que es Symantec, que te venden un módulo para detectar si hay un cambio de MAC address que te están tratando de hacer algún tipo de ataque basado en eso. Para la siguiente sesión, no, la siguiente sesión es TCP/IP y después de TCP, yo les avisaríamos una sesión antes cuando ya se necesite la antena, pero de preferencia si ya tienen todo disponible, pues mejor, para que no estemos
con problemas en el día de que vayamos a hacer las prácticas. Es importante que también para la práctica de redes inalámbricas, procuren, aparte de tener la red, la tarjeta de red, procuren tener todos los elementos de software que yo les comenté ya instalados en sus equipos. Principalmente Kali, ya se mandaron los videos donde viene el proceso de instalación. Y si no, previo ya entrar al momento de prácticas, porque ahorita estamos en un momento teórico, voy a hacer un resumen para validar que todo ya esté. Claro, esta validación no va a ser completa, o sea, vamos a empezar a trabajar y si vamos a usar una herramienta, les voy a indicar cómo validarla. Ok, gracias. Y referente a los correos, hemos tenido por ahí unos correos que están rebotando o de repente que vemos que se van al spam. Entonces, si a más tardar el día jueves de la próxima reunión no les ha llegado el correo, la invitación para la reunión, igual háganos saber para poder remitírselos de nueva cuenta. Porque ahora mediante es una metodología, pero vamos a usar otras herramientas de Kali para poder hacer eso. Cuando lleguemos al punto de hacer las prácticas de redes Wi-Fi, yo les indicaré qué se tiene que hacer para que se haga la detección. Si tu antena que compraste es la que hay una forma de hacer que el Kali la reconozca. Tiene que ser una tarjeta USB. Si tú tienes una tarjeta de red interna, desde la acción pasada, que en su mayoría no tienen una funcionalidad que es modo monitor o modo promiscuo para poder hacer intercepción. Ok, y bueno, por otra parte, la versión de la segunda parte, la instalación de Kali, no quedó con el audio grabado, es únicamente el video, entonces estamos haciendo la edición para subirlo de manera completa, ya lo tengan ahí a la mano. Yo creo que a más tardar mañana, pasado mañana, por mucho, ya estaría este video subido en las redes sociales y estaría en este caso en YouTube y en Facebook. Entonces, bueno, por lo pronto sería todo. Buenas noches, le agradecemos mucho la atención y bueno, estamos en contacto por ahí por los medios electrónicos. Gracias a todos por acudir. Buenas noches.